Y si te digo que te vendo estas zapatillas Nike por 11,47 euros, ¡jaja! Me dirías, con ese precio, yo creo que serán falsas, ¿no? Y sí, tienes razón, es que son falsas. Porque literalmente, si vamos a internet, mira un momentín, zapatillas Nike, ¿Panda? Sí, eran Panda. Te cuestan desde la Nike oficial 119,99 euros. Tócate los huevos. ¿Y entonces dónde has encontrado una réplica tan real y tan barata? Bueno, aquí llega nuestro colega llamado PandaGuy. PandaBuy. Que literal en una búsquedita en Google simplemente ponemos PandaBuy. PandaBat, mierda. Entramos en la página y aquí estamos dentro y simplemente es poner zapatos, zapatillas deportivas, bueno, te pedirá iniciar sesión y nada, hacemos un poquito de scroll. ¿Qué tenemos aquí? Aquí están. Bueno, aquí podéis ver las zapatillas, o sea, se ven bastante guay, ¿no? Y su coste es de 88 yuanes. Y eso tú me dirás, ¿cuánto es en euros? Pues en euros, a ver, euro-yuan. Ok, un euro son 7,74 yuanes. Pues nada, simplemente es 88, que es lo que vale las zapatillas, entre 7,74. 11,36, fíjate, más barato que en la miniatura. Y nada, pues nada, vais, compráis y lo tenéis. Super ganga, gente. Sí, es réplica, pero sigue siendo casi lo mismo, la verdad. Y nada, pues gente, suscribiros y aquí no va a pasar nada más. Pues claro que sí ocurre, tío, que estás comprando cosas ilegales, que comprar réplicas es algo ilegal. Date cuenta, toda esa gente, todos los influencers en TikTok, en YouTube, que están diciendo que compres en PandaBuy, joder, es puta mentira. O sea, nos estás metiendo en movidas que no queréis. Y por eso te traigo 3 estafas que te están haciendo en PandaBuy y a lo mejor no te estás dando ni cuenta. Y no quiero que caigas, por favor, ni que las hagas. Porque ya te digo yo que te estás metiendo en movidas judiciales, ilegales, no mola. 1. Estafa de afiliados. Si te metes a TikTok o YouTube o en una red social o Instagram vas a encontrar a influencers diciendo, bueno, influencers, a ver, gente que sube vídeos. Gente como, por ejemplo, el Chusito. Chusito. Que no me mierda. Bueno, gente como el Chusito que te dice, oh tío, mira estas zapas todo guapas, las he pillado en PandaBuy, son como las originales pero mucho más baratas. Tienes aquí mi spread, como se llame, y te metes dentro y entras a mis links y nada, te las pillas, guapo. El objetivo de Chusito es que entremos a su link de afiliado y así le pagan un porcentaje de lo que te vayas a pillar. Y bueno, por lo que he visto, los links de afiliados en PandaBuy pueden ser desde cualquier persona que puede tener el link de afiliado hasta influencers, que eso simplemente es subir unos cuantos vídeos y se supone que PandaBuy contacta contigo y te dice: hey, ¿te gustaría colaborar con nuestro negocio un tanto fraudulento? Te pagaré un porcentaje de cada compra que hagan tus seguidores. Y me preguntarás, bueno, don Canitro, ¿y esto qué tiene de estafa? Porque afiliados hay en otras cosas también, como en Amazon. Pero es que te están vendiendo cosas ilegales, que son réplicas de marcas originales. Y eso es ilegal. Entonces te está haciendo cometer un delito sin darte tu cuenta. Y entonces te pueden llegar multitas a casa. Y lo peor de todo es que ellos se lavan las manos porque, al menos en España, a nivel legal, cuando pasan estas cosas de comprar o vender productos falsificados, solamente el problema está entre el vendedor y el comprador. Si hay un intermediario o una persona que te está animando a hacerlo, se queda un tema legal. Entonces no les suele ocurrir nada hasta que sí. O sea que tampoco creo que se vayan a librar. Si en unos meses veis que Chusitito, ¿cómo era? Chusito desaparece de internet, ya sabéis por qué. 2. Estafa de reventa. La estafa consiste en comprar muchos productos de PandaBuy y después revenderlos con un mayor precio para tener un beneficio a gente de tu alrededor, amistades, familia, por internet, pero diciendo que son réplicas. Porque al menos así estás diciendo a la gente, hey, te vendo esto, pero es algo ilegal, porque estoy vendiendo una réplica. Parece que es un poco más honrado, pero al fin y al cabo estás vendiendo cosas ilegales, what the fuck. Y claro, para poder hacer esta estafa tienes que comprar mucha cantidad de paquetes, de cosas, de productos de PandaBuy. Y contra más cosas compres, más probable es que te pillen. Y si te pillan, encima con una mayor cantidad que encima estás revendiendo,
te digo yo que no solo multas, sino que a lo mejor también te metes en movidas legales muy asquerosas. Así que no lo hagas. 3. Estafa de reventa, pero con engaños. Es exactamente lo mismo que lo anterior, pero esta vez estás vendiendo a las personas mintiéndoles de que tu producto es original, no una réplica. Y encima a precios de original o un poquito menos del original. Y eso es ya muy, muy feo porque, aparte de ilegal, mentiroso. Pongamos un ejemplo. Te vendo las zapatillas de la miniatura. Valen 119,99 euros las originales. Y a mí me han costado pues alrededor de 12 euros o 13, según lo que pasase en las aduanas y los gastos de envío. Y ahora yo te las vendo diciendo que son las originales simplemente por 60-70 euros, porque es menos dinero de la original para que me las compres. Pero es que la realidad es que yo te estoy vendiendo una cosa falsa y encima me voy a beneficiar un montonazo porque réstale a esos 60-70 euros 12 euros y que tienes un beneficio de 50 euracos o más. Y es que ahora en Vinted, en Wallapop, en otras páginas web de estas de vender cositas de segunda mano, se está plagando de este tipo de estafas y me da mucha rabia. Es que hay un montón. Es más, mira, os enseño. Lo primero, tengo aquí la página de Nike con las zapatillas para ver si son falsas o no. Y ahora simplemente vamos a Vinted. Ajá. Y ahora ponemos el nombre. Ok. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Wow, Nike Panda seguro, ¿eh? Tienen toda la pinta de ser Nike Panda, ¿eh? Y encima la están vendiendo por 30 euros. Obviamente aquí se nota un montón de que no son ellas. O sea, no son las reales. Pero es que, espérate. Estas sí que parece que sean reales. Estas tampoco tienen mucha pinta, pero también es que para niño pequeño. Pero es que, mira, 15 euros. Es que van a ser falsas, tío. Vale, decidme. ¿Estas zapatillas de aquí son reales o falsas? Y ahora vamos a compararlo con cómo se ven aquí. Ok. Fijaros en esta movida. Está aquí la línea, ¿no? Vale. Yo no veo aquí ninguna línea. Es más, ¿veis el cosido como es? No es el real. No es igual. Aquí se nota que es como un cosidito más de este estilo. Y aquí es como que se ve diferente. También por aquí vemos que hay línea por aquí atravesando, 2 líneas. Y aquí fíjate, todas las líneas están por abajo. Ninguna atraviesa el logo de Nike. Pero fíjate, está vendiendo a 50 euracos. Nos está vendiendo una cosa que es mentira diciendo que es original. Mira, Nike Dunk Low Retro. En ningún momento dice que esto sea original. Y la única forma de evitar que te estafen es simplemente ponerte a comparar la zapatilla o el producto que sea en las fotos. Sobre todo en las zapatillas sirve un montón. Y si no, pues también hay una cosa que se llama Check. Y es una aplicación que tú haces las fotitos a las zapatillas y te ayudan a decir si es réplica o es original. Os dirán que es legítimo, os dirán que es legal, os dirán de todo para que compréis en PandaBuy, pero no lo hagáis, ni hagáis negocio con él ni nada, no vendáis réplicas, gente que os estáis jugando movidas legales y multas, que a lo mejor os sale más caro todo el sufrimiento mental de y si me pillan, y después de la multa, que el simple hecho de decir, tío, no me hace falta estas zapatillas de marca, y ya está, no me meto en estas mierdas. Y toda esta gente que os hable PandaBuy, bloquearla. Y sabiendo los chanchullos de PandaBuy, ¿cómo es posible que sigan bien? Como he dicho antes, al menos en España, a nivel legal, PandaBuy funciona como un agente intermedio, no es el que te vende. PandaBuy habla con las fábricas chinas o las tiendas chinas y dice, ok, yo te compro esto por mi cliente. Entonces simplemente hace intermediario. Es el agente que dice, ok, yo compro de aquí y después te lo doy a ti. Y simplemente por ser intermediario, parece ser que se salva a nivel legal. Pero ya te digo yo que si no cambia su forma de hacer las cosas, puede ser que PandaBuy se vaya en unos poquitos años. O incluso menos, ya te digo yo. Y es que encima se habla poco de que consumir en este tipo de negocios es igual a invertir en que exploten a gente al otro lado del mundo e incluso a niños y que se vaya todo el medio ambiente a la mierda. Por cierto, Temu ha contactado conmigo porque no le ha gustado nada que en mi último vídeo haya revelado cosas muy oscuras de su compañía. Te dejo aquí el vídeo por si quieres saberlo. Pero madre mía. No sé tú, pero yo le daba, ¿eh?